El día de ayer debía ser publicado el reporte trimestral de pobreza laboral elaborado por el Coneval y fue la primera vez en 20 años que no se publicó. ¿Por qué? Porque fue eliminado dicho consejo. Sin embargo, dejó una metodología que se puede seguir y México ¿Cómo Vamos?, la organización México ¿Cómo Vamos?, pues aplicando esa metodología, concluye en su reporte Pobreza Laboral, datos claves para el rumbo de la política social, que a más de 44 millones de mexicanos el ingreso laboral no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar, es decir, 34% de la población de este país, más de un tercio, se encuentra en pobreza laboral. Con cifras al primer trimestre del año, en México una canasta básica alimentaria cuesta 2,370 pesos mensualmente en zonas urbanas y 1,793 en zonas rurales. Vamos a platicar al respecto con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo Vamos? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Pascal, qué gusto saludarte en esta mañana de jueves para platicar del tema que además referiste y enmarcaste muy bien, la necesidad de tener un ente público, una autoridad que calcule y publique de manera metodológica y consecuente, de manera trimestral, para no romper la serie que bien refieres desde hace ya varias décadas, de la pobreza laboral, que es este indicador que es relativamente sencillo de publicar porque se puede calcular con agilidad con la información que publica el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral y que nos permite saber pues más o menos la temperatura de cómo la gente va ingresando suficiente o no suficiente dinero a través del trabajo, que hay que recordar, en México es 7 de cada 10 pesos de lo que las familias gastan, pues viene justamente del empleo. Bueno, ¿qué podemos decir de esta tasa de 34% de la población en pobreza laboral? ¿Cómo se ubica históricamente? Mira, históricamente sí hemos visto una disminución prácticamente desde hace 10 años del porcentaje de población que vive en esta situación de pobreza laboral. Como bien decías, pobreza laboral indica que no pueden comprar la comida suficiente para todos los integrantes del hogar con el ingreso del trabajo. Entonces, ha sido una métrica que se ha visto disminuida y beneficiada consecuentemente cada vez que hay aumentos al salario mínimo. Esta ocasión, en el primer trimestre de este año, no es la excepción. Con el incremento al salario mínimo que se aprobó en diciembre y entró en vigor en enero, vemos cómo, pues obviamente disminuye, da un brinco importante hacia abajo la pobreza laboral. ¿Qué pasa hacia el cierre del año de cada año? Muy claramente, los últimos trimestres del año pasado veíamos cómo la pobreza laboral repuntaba. Entonces sí está muy vinculado al ingreso laboral de las familias, el salario mínimo, por supuesto que ayuda a disminuirla, pero y esto es muy importante, solo podemos seguir aumentando el salario mínimo si hay un crecimiento económico por un lado, pero por otro lado de la productividad. Y aquí hay que recordar que la pobreza laboral no solamente mide el ingreso de las familias que tienen un empleo formal, sino también de aquellas personas que se emplean en la informalidad laboral y que de manera directa no les beneficia el salario mínimo, pero que en contextos de crecimiento económico, al haber competencia en el mercado laboral, pues obviamente se emplean a buenos sueldos. El tema es que ahorita tenemos una estimación que el Banco de México publicó el día de ayer de crecimiento prácticamente cero para este año, y ese es el consenso del mercado. Tenemos también los datos del ENOE trimestral que te contaba yo hace un momento, que publica el INEGI, que nos dan cuenta del mercado laboral, con un mercado laboral que ya lleva por lo menos 9 meses en contracción. Es decir, cada vez hay menos personas que salen a buscar un trabajo o que tienen un trabajo, y no es porque la población se esté constriñendo, la población sigue creciendo a una tasa de 1% anual. El tema es que la gente está optando por dejar de salir a buscar un trabajo, entre otras cosas, pues porque cuando no encuentran un trabajo que les cubra el costo de oportunidad del traslado, del cuidado que no están haciendo en casa, de las labores que no están haciendo en casa, pues obviamente dicen, me quedo en mi casa, y eso responde pues a un contexto donde no solo los números macro nos dicen que no hay suficiente crecimiento, sino donde no es sostenible seguir aumentando solo por decreto el salario, porque pues obviamente lo que estamos promoviendo es que las unidades económicas más chiquitas no se formalicen y por lo tanto el empleo de calidad no crezca a la velocidad que necesitamos. Y bueno, pues muestra de ello es que en los primeros 3 meses de este año tuvimos un muy mal desempeño, 4 meses de este año, muy mal desempeño,
y apenas se acumularon alrededor de 180,000 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, siendo que tendríamos que haber registrado 400,000 para poder incorporar a las nuevas juventudes a empleos de calidad. Pues sí, en una década tenemos un rezago en la creación de empleo de más de 7 millones, ¿no? Tendríamos que haber creado 12 millones y creamos 4 y fracción, así que pues 7 millones de rezago. Estamos hablando con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, cómo vamos sobre la pobreza laboral en el país. Y te preguntaría, Sofía, para continuar con nuestra conversación, si se ha llegado a un tope en la posibilidad de seguir aumentando el salario mínimo. Durante muchos meses se ha dicho que ha mejorado el ingreso en México, en parte gracias al aumento en el salario mínimo. Pero tú me dices, mientras no aumentemos la productividad, va a ser muy difícil continuar con los aumentos al salario mínimo, y veo los datos de productividad contra costo laboral y hay una brecha que se está abriendo. No, en efecto, a ver, hay un tema con la productividad, que es este concepto que nos deja una sensación de no saber de qué estamos hablando, que es el tamaño de lo que producimos. Puede ser por empresa, puede ser por sector, puede ser por país, entre el número de horas que trabajamos dentro de esa unidad que estamos analizando. Esa productividad laboral está ahorita cercana a niveles de lo que teníamos en 2009. Estoy hablando de que en ese momento estábamos plenos en una crisis financiera global. No es menor porque además la productividad importa en tanto sea más productivo que otro. Por ejemplo, en un mundo abierto como el de hoy día, pues no solo necesitamos ser más productivos que lo que éramos hace un par de años, sino que necesitamos ser más productivos que otros mercados para ser competitivos y por lo tanto atraer inversión, y de esa manera pues que crezca la innovación y por lo tanto podamos producir más con los mismos insumos que tenemos o con menos insumos, pero el chiste es que podamos producir más. Producir más tampoco significa producir más zapatos o más computadoras, significa mayor valor agregado, las cosas que abonan al crecimiento económico. Dicho lo anterior, tienes toda la razón. Estamos hablando de que si un salario mínimo ahorita ya está por encima de los 8,000 pesos, cuando volteamos a ver a todo el mercado laboral, pues claramente estamos ya por arriba del salario promedio de un empleo informal. ¿Por qué me refiero al empleo informal? Acuérdate que en concreto el empleo informal es más de la mitad de las personas que Sí. trabajan. En México hay varios tipos de empleo, pero una manera de categorizarlo conceptualmente ágil es empleo formal, que es registrado ante el IMSS, ante el ISSSTE o ante otro ente de seguridad social, Pemex, SEDENA, CEMAR, los gobiernos locales. Y por otro lado, está el empleo informal, que no tiene seguridad social, muchas veces no tiene contrato, por supuesto, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada de estas prestaciones. Entonces, el empleo informal, ciertamente uno es mucho más vulnerable a perder su empleo de un día para otro, pero por otro lado, es la mayoría del empleo en México. El 54% de la población se emplea ahorita dentro de la informalidad laboral. El ingreso promedio varía muchísimo, más o menos estamos hablando de que un empleo informal para una mujer son 6,000 pesos, un empleo informal para un hombre son 8,000 pesos, hay una brecha del 20% muy importante por sexo, pero si eso lo comparamos con el empleo formal de 12,500 y 14,000 pesos respectivamente, mujeres y hombres, aunque también hay una brecha por sexo, pues prácticamente te das cuenta que es el doble. El empleo informal te paga la mitad. ¿Por qué es importante hablar de productividad? Porque la informalidad no se revierte de un plumazo, la informalidad se revierte minimizando trámites, haciendo que sea fácil abrir un negocio, pero también va a haber personas que van a tener un empleo informal porque son unidades económicas de subsistencia, es decir, no lograron emplearse para una empresa y por lo tanto, pues lo que están haciendo es salir a subsistir. Esa informalidad laboral tiene también muchas aristas, pero creo que es importante, regresando al tema de la productividad, que en el agregado reconozcamos que un empleo informal muchas veces no tiene un plan de negocios, no tiene una perspectiva de crecimiento cuando estamos hablando de que son micro changarritos que quieren salir a subsistir y por lo tanto son altamente improductivos. Es decir, es difícil medir, por supuesto, cuánto capital o cuántas horas se están dedicando en una unidad económica que no le reporta nada a nadie. Pero el INEGI nos hace estas estimaciones y sabemos que son mucho menos productivos. Ahora, regresándome al tema de por qué el salario mínimo no va a ser posible seguirlo subiendo de manera consistente. Pues si yo te digo que un empleo informal de un hombre
cuesta o paga 8,000 pesos y el salario mínimo ya está pues en 8,000 y cachito, pues obviamente lo que va a pasar es que el empleo informal va a ser más atractivo incluso para contratar gente, porque te sale más barato contratar a alguien por fuera de la formalidad y pagarle incluso un piquito más que contratarlo dentro de la formalidad y pagar seguridad social, que obviamente tiene un gasto social que se va haciendo más caro año con año por las Afores, porque digamos, la reforma al sistema de pensiones del 2020, pero también porque hay inflación, pero también porque hay incrementos salariales que vienen adicionales al salario mínimo. Entonces, obviamente estamos hablando de que ya alcanzó el salario mínimo el punto donde equivale o es incluso más barato contratar a alguien en la informalidad laboral Sí. y por lo tanto se suman las razones para que no crezca la formalidad laboral a la velocidad que necesitamos ni que se mantenga la calidad de vida de las personas que, como ya platicamos, pues rondan más de 40 millones de personas las que viven en pobreza laboral, muy vinculado a la calidad del empleo. En todo este contexto, y te pregunto por último, ¿cuál es la tendencia de la pobreza laboral en el país? Mira, en general, la tendencia de la pobreza laboral, salvo la pandemia de COVID, ha mostrado una trayectoria descendente desde 2015. Ujú. Por supuesto, mucho tiene que ver con la integración regional con Norteamérica, porque digamos, una fuente importante de empleo de calidad viene de los sectores manufacturero, comercio al por mayor, transporte y almacenamiento, servicios financieros, que te habla de toda la cadena de suministro. Ahorita que estamos pausados o que están detenidas muchas inversiones, pues vemos como uno de los mayores sectores que perdió empleos en este primer trimestre de 2025 fue justamente la industria manufacturera. No nos sorprende, lleva estancada ya prácticamente 2 años, pero sí es una afectación importante a la calidad del empleo, al ingreso de las familias y por lo tanto podemos estar viendo estas fluctuaciones de reducción mayor de pobreza laboral al principio del año y luego posibles repuntes, digamos, al cierre del año, porque eso nos pasó en el registro del año pasado, donde ya teníamos actividad económica estancada, donde el salario mínimo ya estaba sobrepasando el ingreso promedio de las personas en la informalidad y donde al final del día, pues estamos solamente sujetos a que cada vez que hay un incremento al salario mínimo para un grupo determinado de personas, pues se logra un mayor ingreso, pero eso no va a ser la constante si no logramos que la economía crezca, porque si la economía no crece, el ingreso laboral de las personas en la informalidad laboral no va a crecer. Bueno, pues ahí está muy claro. Sofía, te agradezco mucho tu tiempo, como siempre. Pascal, encantada de estar aquí Qué contigo, ¿eh? amable. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, gracias. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo va?